Y te cuento algo que justo de ese momento, que el Hotel de Turistas Camaná, hasta donde he investigado y justo sale publicado en el libro, no debió existir. O sea, el hotel proyectado era el de Chala. Y es la población de Camaná cuando se enteran, porque hay oficios, hay documentos del alcalde de la época que envía al presidente de la República que construyan ese hotel acá en Camaná y les pone en una carta larga los motivos por los cuales debía construirse. ¿Santos Pastor nació en Camaná? Nació en Camaná en 1810. En 1810. Sí, justo hay una partida de nacimiento que estuvo ubicada desde la época de José María Morante. Nació en 1810 y murió en 1936. ¿Con 126? 126 años y 47 días. La historia de quién se fundó primero, Camaná, Arequipa. ¿Cómo es esa historia? Acláranos, por favor. Claro, no, Camaná ha sido fundada antes, de todas maneras eso ya está aceptado por historiadores de Arequipa, de Camaná, historiadores de la historia del Perú. Hola, bienvenidos a Proyectado Podcast. El día de hoy tenemos la oportunidad y el honor de poder entrevistar a una de las mentes más brillantes en la historia de Camaná. Está aquí presente con nosotros en el programa y en el 5º episodio de Proyectado Podcast, el historiador, odontólogo y director de la revista Camaná Hermosa. Vamos a recibir con fuertes aplausos al doctor Milton Ceballos. Gracias. Gracias, Alex. Gracias por la Un honor tenerlo presente aquí, doctor Milton. Muy contento por la invitación, sobre todo porque estoy viendo que es un proyecto nuevo, pero que está causando ya interés en la gente que está en las redes. He visto que han pasado por aquí grandes personajes, personas muy representativas de Camaná, y con gusto estoy acá para poder responder las preguntas y conversar, así, lo que se tenga que hablar. Todo inició, en realidad, si nos podemos proyectar en el tiempo, hacia el año 2009, porque ese fue el año en que inicié la revista Camaná Hermosa, que la sigo publicando anualmente hasta la fecha. Al inicio era 2 veces al año, ahora en los últimos años la estoy haciendo solo 1 vez porque estoy también dedicado al tema de los libros, pero la revista siempre ha tenido todo el interés de querer publicar la historia de Camaná, temas culturales y también algo de temas vigentes, ¿no? Que siempre es necesario. Bueno, nuestra pregunta clásica, creo que en todas las entrevistas, en todos los podcasts. ¿Quién es Milton Ceballos? ¿Dónde usted nació? ¿Es de Camaná? Sí, yo nací acá en Camaná en 1974. Bueno, yo he estudiado la inicial en el Jardín 900, luego la primaria en el Colegio 41041, hoy Cristo Rey, y la secundaria la estudié en el Sebastián Barranca. Todos mis estudios han sido en Camaná. Cuando he terminado ya los estudios escolares, me trasladé a Arequipa para estudiar en la Universidad Católica en la Facultad de Odontología. Yo soy cirujano dentista, vengo ejerciendo desde fines de la década del 90, primero en Arequipa y luego hacia el 2001 me trasladé acá a Camaná para continuar con mi trabajo. Es un trabajo que vengo desarrollando con mucho cariño, es digamos, es el pulmón de todo lo que puedo hacer posteriormente, al cual yo le estoy muy agradecido, mi trabajo de odontología. ¿Y qué tal? ¿Cómo así nació el gusto por la odontología? Porque también ahora te gusta bastante la historia, ¿no? Pero ¿por qué de repente elegiste la odontología? O quizás también te gustaba o te inclinabas por otra carrera de historia, literatura, filosofía, porque yo te veo más o menos así, ese perfil. Sí, o sea, siempre en el colegio, sobre todo en la secundaria, me gustó las letras, me gustaba leer, me gustaban mucho los libros y la historia también a la vez. Pero tenía también el gusto, hay 2 cosas que tuve la suerte de poder escoger entre 2 líneas, digamos, ¿no? Y lo otro era el tema de salud. Entonces me gustaba también la medicina. Finalmente me decidí por la odontología. Es algo que también siempre me ha gustado. Ahora, con los años, uno le agarra incluso más cariño a su profesión, a lo que viene ejerciendo.
pero es algo que se puede manejar paralelamente, ¿no? Porque por otra parte también cuando yo terminé mi carrera de odontología y me vine luego de unos años a Camaná, empecé a leer un poco de historia de Camaná. Hay un libro básico que es el que me impactó, que es el de la monografía de Camaná de José María Morante. Ese libro me volteó todo el esquema en la cuestión de la historia camaneja, porque cubre todos los aspectos, ¿no? Una monografía cubre incluso no solo historia, cubre clima, cubre folclore, literatura. Entonces, cuando lo leí, me impactó tanto que dije, yo quiero también, aparte de mi trabajo, quiero hacer algo por Camaná y aportar desde lo que me gusta. Y que era lo que me gustaba en paralelo, era la historia y la literatura. Entonces, empecé a escribir algunos artículos. Al comienzo me daba vergüenza tal vez exponerlos, publicarlos. ¿En qué año publicaste o escribiste tu primer artículo? Yo empecé en el 2008. ¿Un año antes de que comiences con la revista? Sí, lo que pasa es que en esa época aparecieron los blogs, que tú debes recordar, los blogs claro. En internet. Tu blog Camaná Hermosa. Y mi blog era Camaná Hermosa. Tenías la oportunidad de que con ese blog, que no te costaba nada hacerlo, solamente tener algo que quieras publicar, empezar a publicar algunos artículos con los que yo empecé a hacerme conocido y sobre todo también a ensayar, a afinar mi estilo, mi pluma, mi forma de escribir, porque nunca vas a empezar algo sabiéndolo todo, hasta ahora, ¿no? Pero de alguna forma comienzas y empiezas corrigiendo errores que al comienzo había más de los que hay ahora. Y ahí empecé en un blog que se llamaba Camaná Hermosa. Cuando ya tuve un suficiente número de artículos, entonces dije, esto puede ser algo más, puede ser una revista, pero siempre el primer paso pues es el difícil, ¿no? Porque para sacar una revista necesitas una inversión. Me apoyé en algunos auspiciadores que fueron muy importantes en su momento y saqué ese primer número que para sorpresa mía tuvo acogida con la gente. Entonces ya pues esto me motivó, eso me motivó mucho y vino el segundo, el tercero y bueno, hasta ahora, ¿no? Que ya tenemos 25 números publicados. 25, desde esa época hasta el año pasado. Este año estoy trabajando en una nueva edición para que salga seguramente previo a los días de Camaná. ¿Y qué pasó? ¿Algo pasó en el 2008, en el 2007 para que inicies a escribir sobre Camaná? ¿Hay algo que te marcó, algo que te sorprendió o algo que te motivó a hacer y a comenzar a escribir historia de Camaná? Bueno, el inicio fue la lectura de la monografía de Camaná, pero hubo algo más que también me empujó, como dije hace un rato, a seguir con este tema, que fue el descubrimiento del archivo fotográfico de mi abuelo. Mi abuelo Jesús Vergara, que muchos lo conocían como Cachipuche acá en Camaná, en esa época. Ahora la gente actual no lo conoce, obviamente han pasado muchas décadas, pero las personas que peinan canas, tú le dices Cachipuche y al toque van a relacionar al primer fotógrafo que tuvo Camaná, que fue mi abuelo. Él ejerció su oficio desde la década del 20. Él llega a Camaná con un grupo de gente que iban como en una especie de caravana, iban de pueblo en pueblo. La década del 20 estamos hablando que no había carretera panamericana. La gente se trasladaba en vapores, en barquitos que iban de caleta en caleta. En el caso de Camaná, la caleta de Quilca era la que recibía los vapores y luego de ahí se trasladaban, en este caso, a Camaná o a Ocoña o subían a otros sitios, ¿no? Pero no había otra forma de transporte y mi abuelo llega con una caravana de comerciantes, de vendedores ambulantes en sí, y que se quedaban por unas semanas en los poblados. Llega a la Camaná y unas circunstancias de trabajo hicieron que él se quede más del tiempo que había planificado. Y bueno, lo que fueron semanas se convirtieron en meses y finalmente años. Él se establece en Camaná y forma una familia. Y desarrolló su trabajo por 4 décadas, hasta 1965, que es cuando fallece, ¿no? Pero todos esos negativos, todas esas imágenes que él capturó con sus cámaras, habían sido almacenadas, guardadas. Yo no lo sabía. Yo no lo sabía hasta que regresé a Camaná ya como odontólogo, ya adulto, casado,
y ya me encuentro en este movimiento de que estaba buscando imágenes, buscando historia de Camaná, y conversando con mi mamá, con mi tía, me dicen, pero si ahí están los negativos. Negativos, dije yo, ¿qué negativos? Los negativos fue de tu abuelo. Y entonces me encuentro con un tesoro histórico, que eran unos negativos que eran de cartón, algunos, otros de vidrio, unas placas de este tamaño más o menos, que yo alguna vez había visto algo, pero no les tomé el mayor interés. Entonces cuando los encuentro, decidí meterme al tema de lleno en mis horas libres, sobre todo en las noches, a digitalizar esos negativos. Y ahí es donde encuentro todo un tesoro para la historia de Camaná, porque habían construcciones, personajes, ceremonias, en sí todas unas costumbres que existieron en la primera mitad del siglo XX en Camaná, que ahora ya no existen porque todo va evolucionando, todo cambia. Entonces eso sirvió mucho para enriquecer el trabajo de la revista que ya venía desarrollando. Entonces ese fue el punto de partida que te empujó, ¿no? Porque ya estabas iniciando a investigar, a tener más curiosidad sobre la historia de Camaná, y encontraste el baúl, el tesoro perdido que estaba en tu casa y que no lo sabía. Y que no lo sabías. Sí, no lo sabía. Estaba, bueno, que habían algunas habitaciones, una habitación grande en donde estaban almacenadas algunas cosas que ya habían quedado olvidadas. Lo que pasa es que mi abuelo, luego que fallece, continúa su trabajo, mi mamá y mi tía, que ya habían aprendido el oficio ¿La fotografía? de la fotografía. O sea, claro, falleció tu abuelo. Claro, en los últimos años, en realidad mi mamá desde muy chica aprendió el oficio que lo veía a su papá, o sea, mi abuelo. Y mi tía también venía aprendiendo. Cada una tenía un área del trabajo, ¿no? Mi mamá tomaba las fotografías, mi tía retocaba las imágenes, porque en esa época no existía el Photoshop actual, claro, ni el chat TGP, nada, no había edición. ¿Cómo se retocaba una imagen? Lo retocaban directo en el negativo, en los negativos de vidrio o en los de celuloide, que son como los de plástico, que luego aparecieron. Ahí mismo con una luz oscura, porque se podía velar el negativo, hacían un trabajo de dibujar o retocar, era la palabra, la imagen, para que las imperfecciones se vean corregidas. Entonces ese era el trabajo que hacía mi tía ya luego que mi abuelo fallece, y ambas siguieron con el trabajo del estudio fotográfico durante la década del 70. Yo recuerdo haber visto niño en la década del 70, ya yo había nacido, estaba niño, y he visto cómo trabajaban ellas. Entonces era algo que también yo creo que involuntariamente, inconscientemente, ya yo lo tenía ahí bien marcado. Yo me imagino una cámara fotográfica de los años 20, años 30, esas cámaras que tú te metías adentro, parece una cabina, sí, y agarrabas una pólvora, creo, de flash. Sí, ¿así era o es que me estoy imaginando otras cosas? Lo de la pólvora, o sea, lo de esa luz que explota, que vemos en las películas, eso era el flash, ¿no? Pero no era algo que utilizaban normalmente los fotógrafos, pero sí lo otro. Era lo de la cámara esta que era un cajón. Esas justamente se llamaban cámaras de cajón o cámaras minuteras, que eran las cámaras medio artesanales que tenían los fotógrafos, que iban tomando fotos en las placitas, en los pueblitos, y que se ponían pues la tela, ¿no? Ahí atrás. Esas cámaras eran la herramienta de trabajo, claro, de los años 20, 30, 40, incluso hasta la década del 50 han existido esas cámaras, que eran muy prácticas porque dentro de esas cámaras, esto es algo ya técnico de la fotografía, porque normalmente las fotografías se revelaban en un cuarto oscuro. Tenían el negativo tapadito y se revelaban en un cuarto oscuro. Esas cámaras de cajón servían para que ahí mismo, en la misma cámara que tomabas, como eran cerradas, ahí mismo revelabas a oscuras, casi de memoria, digamos, hacías el revelado y le entregabas la fotografía a la persona que estaba siendo. O sea, en esos años ya existía fotografía al instante. Sí, claro, sí existía, sino que no eran unas fotos muy perfectas, la verdad. Claro que no. Porque eran tomadas así al paso prácticamente. Pero eran fotos al instante. Eran fotos al instante, sí. Bueno, tomaban una buena cantidad de minutos, pero sí, se entregaban en el momento. Y de las fotos, digamos, de todas las fotos que has ido encontrando en ese baúl, ¿hay alguna de las tantas fotografías la que más te ha impactado?
Bueno, lo que me impactó más cuando empecé a ver las fotos fue la cantidad de fotografías post-mortem, que eran las fotografías que se tomaban a las personas fallecidas. Era una costumbre que existía en la década del 20, 30, que en los cajones de muerto los mismos familiares iban o llamaban al fotógrafo a su velorio o iban pasando por la casa del fotógrafo. En este caso mi abuelo justo estaba en el camino para el cementerio, era la salida de Camaná, el estudio. Paraban ahí y le pedían al fotógrafo que le tome una última foto a su pariente muerto, que generalmente eran niños. ¿Los niños fallecían más en ese entonces? Había mucha mortandad infantil. La medicina, la salud no era pues buena, no solo porque estábamos aislados como provincia, como ciudad, sino porque no existían tampoco los antibióticos, no existía una serie de medicinas que ahora tenemos, y bueno, había bastante mortandad infantil. Entonces, cuando yo veo esas imágenes, sí, eso fue algo que me impactó. Y bueno, pero luego ya me fui informando, incluso hice un artículo sobre ese tema, que no era una costumbre de acá de Camaná, sino que eso fue traído de otras ciudades, en Lima, en diferentes ciudades, e incluso desde Europa vino esa costumbre de tomar fotografías a los muertitos, por un tema más que nada que era, o sobre todo cuando el niño fallecía, no había tenido una foto previa y la familia quería tener un recuerdo de ese niño. Entonces, claro, era la última oportunidad de tomársela. Entonces, por eso lo hacían. Ah, interesante esa historia, ¿no? No la conocía, nunca la había escuchado también. Sí, hay cosas muy distintas, digámoslo así. He escuchado nomás de las que contratan a las lloronas. Ah, claro, también había el tema de las lloronas. ¿Y cómo era ese tema? ¿Te han contado algo? Que es una costumbre muy extendida en el Perú, en diferentes sitios, ¿no? Que contrataban a señoras que justamente... Que su especialidad era llorar en el velorio, pues, porque lo que quería era causarse una situación de pena, mientras más llorado, digámoslo así, mientras más llorado era el difunto, era una mejor persona, ¿no? Entonces se contrataba mucho eso. No me consta que en Camaná haya habido, pero naturalmente yo creo que ha habido señoras que iban a los velorios y espontáneamente les salía esa pena, ¿no? El apellido de Milton Ceballos Vergara, entonces Vergara viene de tu abuelo, el que era fotógrafo y guardó su baúl, del cual lo has rescatado y has comenzado a investigar y revelar todas las fotos de ese baúl. Ceballos es por parte de tu papá. Claro, Ceballos es mi papá, él es de Arequipa, él era de Arequipa. Él vino, es otro tema también que me apasionó mucho, que en algún momento lo voy a desarrollar. Él era zapatero, mi abuelo era zapatero. Tengo mis dos orígenes, digamos, materno y paterno, de unos oficios muy respetables, pero muy de pueblo. Mi abuelo, Ceballos de Arequipa, vino a Camaná con una empresa de calzado. Él puso una zapatería y vino con mi papá y con otro hermano mayor de él, que pusieron un negocio de zapatos. Finalmente se queda mi papá trabajando acá. En la década del 50 vinieron ellos y bueno, les fue bien en su negocio y mi papá se queda hasta que finalmente, bueno, fallece, pues, ¿no? Ya la conoce a mi mamá y de ahí, bueno, somos el resultado de 3 hijos. Mi hermana Milagros, que lamentablemente acaba de fallecer hace poco, mi hermana Mirella y quien habla, bueno, que soy el menor de los 3 hermanos. ¿Y tu mamá nació acá en Camaná? Sí, claro, ella nació acá en Camaná. Ya mi abuelo había estado establecido acá y nació acá en Camaná y creció en el barrio ahí en 28 de Julio, lo que es ahora Boulevard. Justo ahí era el estudio fotográfico. Al ingreso de 28 de Julio, entrando por el hotel de turistas, en la primera cuadra, ingresando al Boulevard. ¿Es ahí donde se paraban para tomarle la foto? Y ahí es donde se paraban para tomarse no solo las fotos de difuntos que hablo, sino diferentes fotos. O sea, en esa época no existía hotel de turistas, no existía los diferentes negocios, desde la esquina de Boulevard hacia el norte, digamos, no existía nada. Porque ahí terminaba el poblado de Camaná, que era muy pequeño. Era bastante reducido, eran unas cuantas manzanas nomás que existían. Y poco a poco, bueno, la carretera panamericana que a inicios de la década del 40 fue construida, es la que abre el crecimiento de Camaná.
porque antes de eso era una trocha que llegaba a Camaná, el transporte era muy malo y las dificultades para llegar acá eran grandes. Entonces, ya a partir de la década del 40 empieza una transformación, tal vez lenta, pero empieza una transformación de Camaná. ¿Por qué las calles en Camaná son muy angostas? Como en toda ciudad antigua, es porque no existía tránsito vehicular, ¿no? Esas calles fueron trazadas para solamente tal vez los caballos, para las carretas, pero no existía tránsito vehicular como el actual. Entonces todo centro de ciudad antigua siempre tiene calles angostas. Y bueno, ya conforme va creciendo ya se van trazando calles más anchas. Entonces por eso es que Camaná siempre las calles más céntricas son muy angostitas. Yo creo que también esta costumbre se agarró en mi casa. Yo tengo en mi casa, bueno, mi papá, que cuando construyó la casa, hizo su cochera. Pero hizo una cochera, ¿qué será? Pues de 1,5 metros, pequeñita. ¿Ya? ¿Para qué? Solamente para que guarde su triciclo. Cochera para triciclo. Pero cuando compró el carro no había pues manera de guardarlo ahí porque era bien angosta. Claro, a veces eso es falta Claro, de... de repente falta en ese momento de proyección, ¿no? Porque también en Camaná que se iba a pensar, ¿no? Que iba a haber tránsito vehicular, Así es. que iba a crecer el sistema vehicular, ¿no? Como lo es actualmente, que ahora no hay ni dónde estacionarse. Sí, sí, es cierto. Antes me imagino que se pensaba, como dices, para los caballos o para los burros, para que solamente transporten con sus carretas y ahí hasta inclusive doble carril iba a ser para esos animales. Sí, sí, bueno, antes era todo distinto, pero como repito, no solo fue en Camaná, sino en todos ¿no? pueblo o ciudad antigua. Cusco, Arequipa, todas las calles ahí son... Sí, Arequipa, los centros históricos son de calles pequeñas. estrechas, sí. Corre Moquegua son así, tienen sus callecitas estrechas, subidas, bajadas, y bueno, se repite en todo Claro. lado. Ahora Pedregal, por ejemplo, es una ciudad moderna. Claro, está trazada de esa forma. Es la ventaja que tiene, bueno, ahora si es que se planifica una ciudad, como más o menos viene siendo planificada Pedregal, tienen la opción de planificar avenidas, pues, ¿no? De doble carril, inclusive. Claro. Entonces, eso es una ventaja. Y bueno, si es que la municipalidad tiene el presupuesto, bienvenido sea. ¿Alguna vez de las fotografías, esas antiguas que tienes, le has mostrado a alguien o alguien se ha visto en esa foto y tienes alguna anécdota? De repente se ha puesto a llorar, se ha puesto a recordar, se ha visto, ¿no? Cómo era antes y cómo están ahora. ¿Tienes alguna anécdota de tus fotografías? Tal vez no alguna que curioso? recuerde. Sí he visto bastante respuesta de la gente de ese tipo. No recuerdo alguna precisa, pero sí veía. Lo que pasa es que también organicé una exposición a partir del año 2009. Vengo organizando la exposición fotográfica Camaná, ¿no? fue así. Y en esas exposiciones, sobre todo cuando se hacían en un lugar cerrado, que era un local de la prelatura, que ahora ya bueno es un local que está alquilado, pero que queda frente a la biblioteca, al lado del Hostel San Diego, en ese local. Por varios años organicé la exposición y ahí sí podía captar la respuesta de la gente. Porque, claro, o sea, no solo viendo algún familiar que podían haberlo reconocido, sino también viendo incluso las calles, las costumbres. Yo he visto personas que realmente botaban algunas lágrimas por recordar lo antiguo, ¿no? La verdad es que la añoranza, ese sentimiento de recordar su infancia es muy fuerte. Y eran imágenes que recién salían a la luz y que de otra forma no iban a poder ser vistas porque la verdad es que yo también estoy buscando, si es que por algún lado hay más fotografías, siempre paro pendiente de eso, de otros fotógrafos, de otras personas particulares tal vez, y paro buscando eso porque es una pasión que también tengo, pero como, bueno, no las hay, y en ese momento yo veía esa respuesta. Yo veía esa respuesta que hasta ahora yo creo que sigue habiendo en algunas personas. No recuerdo alguna en específico, pero sí recuerdo muchos sentimientos buenos, positivos, gente que agradecía por ver esas imágenes y que, bueno, eso te gratifica, ¿no? Te hace sentir contento de que estés haciendo algo que sume para Camaná. Bien, Milton, ¿y qué te motivó a iniciar el tema de escribir libros? Porque antes escribías revistas y ahora comenzaste con los libros. ¿Cómo así diste ese siguiente paso?
Bueno, es que ya yo venía como preparándome, digamos, en el tema de hacer libro, porque los artículos de la revista eran investigaciones en sí, han sido siempre y son investigaciones que quedaban cortas porque el formato de una revista siempre es así, tiene que ser corto, muy ilustrativo, con imágenes, pero hay un punto en donde yo di el vuelco de revista a libro, que es cuando desarrollé esta investigación sobre el escudo de Camaná. Eso fue en el año, bueno, ya venía investigando en el 2016 más o menos, pero en el 2017, si no me equivoco, publiqué un artículo sobre el origen del escudo de Camaná. Es un tema que ya antes Morantes lo había desarrollado, sobre el origen que perteneció este escudo a un español que fue, digamos, el refundador de Camaná, el que en el siglo XVIII empezó a sembrar, a convertir esos campos agrícolas en realmente cultivables, fue el que impulsó la agricultura y bueno, pasan los siglos, fue muy importante este señor. Morante lo considera por ser su escudo el único escudo que existía de alguien en la provincia de Camaná. Se estaba buscando en esa época un escudo que represente nuestra provincia. Entonces José María Morante, en una sesión de consejo, esto fue en 1954. 1954. En una sesión de consejo. ¿Tu abuelo estaba vivo todavía? Sí, claro, sí, estaba vivo. Bueno, desarrollando su tema fotográfico, muy aparte de este tema que histórico lo desarrolló Morante. Y él expone a unos regidores y en una sesión de consejo se aprueba que este escudo, que estaba labrado en un sillar de una casona que seguramente tú has visto, Alex, ahí en la Inmaculada. Claro. Ahí en esa casona había, ahora existe la portada de la casona, la fachada, pero está el hueco del sillar que falta, porque ese sillar lo sacaron en esa época, lo llevaron a la municipalidad para exponerlo ahí en una pared y bueno, sirvió como referente para el escudo de Camaná. La historia del sillar gordito te cuento, luego se ha extraviado lamentablemente, pero quedan fotos, queda la imagen y queda toda la descripción que hizo Morante. Entonces yo retomo el tema, como te dije, en el 2017, 18, y la idea era, ¿qué pasa? Que las imágenes de este escudo que hizo dibujar Morante estaban muy poco definidas. No tenían claridad porque el escudo fue tomado de la imagen del sillar que con el tiempo había sido todo distorsionado. Pero hizo lo que pudo el dibujante, con la ayuda de Morante hizo lo que pudo y copió algo las imágenes. ¿Y quién fue el dibujante? ¿Recuerdas? ¿Se sabe? Sí, el dibujante fue un niño de esa época, un joven escolar, Becerra, si no me equivoco. O sea, ¿fue un concurso de dibujo de escudos? Este joven se distinguía por dibujar bien y Morante sabía de él y lo convoca para que haga el dibujo. Que lo copió del sillar. Pues, ¿Tenemos el nombre? En este momento no lo recuerdo, mira, se me ha ido. Becerra, si no me equivoco apellida. Él ya es una persona de unos 70 y algo años en la actualidad. ¿Está vivo? No vive en Camaná, pero sí está vivo. Y ha desarrollado su arte. Yo he visto unas pinturas de él posteriormente, sí, siempre ha estado en el tema de la pintura. Pero bueno, han pasado los años y la figura seguía siendo indefinida, no tenía imágenes claras. Hasta que un día estoy de casualidad en Arequipa, en el Banco Continental, en la primera cuadra de San Francisco, hay un museo y ahí se exhiben, ¿qué pasa? Que esa es la casa Tristán, donde está el Banco Continental. Y el antiguo dueño de siglos atrás era un señor Tristán muy importante en Arequipa, que se había casado con una nieta de Juan Flores del Campo, que es el personaje camanejo, que te comento, que había hecho labrar su escudo acá en la casona. Entonces, el escudo que estaba labrado acá en la casona de Camaná lo hereda el hijo y luego lo hereda la nieta de Juan Flores del Campo. Y esta nieta, que se casa con Tristán de la casona de Arequipa, se hicieron pintar ambos en su momento, los pintaron con sus escudos familiares. Y entonces cuando visito este museo, veo a Joaquina Flores del Campo. Esta es nieta de Juan Flores del Campo, el hombre acá de Camaná que hizo tantas cosas, y veo el escudo y me quedo impactado, porque ese era el escudo familiar de esa línea, el que había hecho dibujar Morante impreciso, y ahora lo encontraba nítido, con todas las formas correctas. Entonces
hice un artículo sobre ese tema y dando a conocer, ¿no? que el escudo de Camaná debería tener estas formas, estas figuras. Y lo comenté luego, bueno, es un tema que apasionó a unos cuantos, pero que como no es un tema que tiene vigencia, tal vez no fue tomado con el debido interés o con el interés que yo hubiese querido, y quedó ahí, pero lo comenté con dos amigos. Uno fue Juan Carlos Gamarra Salazar, Actual regidor. que es actual regidor, y él venía también muy metido en temas de historia y literatura, y otro amigo más joven que también es escritor, que es Valentín Valencia, y lo comentaba. Lo que pasa es que nosotros nos veníamos reuniendo por temas afines, ¿no? de Camaná, y lo comenté de tal forma que ellos se entusiasman y me dicen, pero esto hay que darlo a conocer, pero ya no con un artículo necesariamente, sino darlo a conocer ya de una manera oficial. Y ahí iniciamos todo un proceso de presentar este escudo, que lo tuvimos que sustentar, ¿no? Con los papeles adecuados, con toda la historia adecuada de la municipalidad. En ese momento estaba el alcalde, el doctor Yamil Vázquez. Pedimos una sesión por vía oficial para sustentar este tema, que sus regidores nos escucharon también, y fue aprobado que el escudo de Camaná fuese esclarecido en razón de que ya se habían encontrado las figuras oficiales de este escudo de Flores del Campo. Entonces, todo este tema, por eso que ahora vemos ya el escudo más nítido. Si podemos verlo, en Full HD. Buscar en internet el escudo de hace 10 años al escudo actual, es distinto, porque, o sea, en sí es lo mismo, pero con figuras más claras. Y como todo esto a partir de lo que me preguntas, Alex, ¿de dónde doy el paso de los artículos a los libros? Es justamente que había juntado tanta información sobre este tema del escudo de Camaná y el personaje de Flores del Campo. Ya no era para una revista. Que definitivamente tenía que volcarlo en un libro. Era demasiada información, y ahí dio inicio mi primer libro, pues, Flores del Campo y el escudo de Camaná, en el 2018. Tu último libro es del Hotel de Turistas. Sí, el del Hotel de Turistas es la historia del Hotel de Turistas de Camaná. ¿Cuántos libros ya tienes escritos? Tengo 4. Un cuento que he publicado también después, pero son cuatro libros. Primero es Flores del Campo, la historia del escudo de Camaná. Sí, correcto. ¿El segundo? Luego viene un libro de cuentos que se llama Érase una vez en Camaná, que es el único libro que es totalmente narrativa, de creación, digamos, no es tanto de historia. Luego viene La música criolla en Camaná, claro. que es un libro que recopila a los cantantes, los exponentes de la música criolla desde fines del siglo XIX acá en la provincia. Un libro que me abrió puertas afuera, Alex, porque esto logró. Lo que pasa es que este tema de la música criolla tiene gente que realmente cultiva este arte y recopila mucho de esto de la música criolla, que está un poquito en declive, digamos, no tiene auge en este momento, pero hay todavía personas que les gusta. Me invitaron a una radio en Arequipa, en una radio de la UNSA, justo un programa de música criolla. Me entrevistaron ahí, y luego también me entrevistaron en Televisión Nacional, en un programa Cultura Viva, que justamente... TV Perú, ¿no? Sí, TV Perú, que querían saber de este tema de la música criolla en Camaná, pues, ¿no? Porque en Lima, como lo tienen todo centralizado, piensan que todo es Lima y no hay más en el resto del país, ¿no? Entonces les llamó la atención esto de la música criolla en Camaná y cómo se había venido cultivando acá. Y el último libro, es el Hotel de Turistas, pues, que es la historia del hotel, que tiene que ver mucho con la historia de Camaná, porque el inicio del hotel es a fines de la década del 30 e inicios del 40, y no solo por el hecho de las personas que han pasado por sus salones, sino porque Camaná en ese momento estaba en crecimiento, y el hotel sumó mucho para que Camaná pasara de ser un pueblito y comenzara a ser ya una pequeña ciudad. ¿Qué había antes que sea Hotel de Turistas? ¿Qué había ahí? Eran terrenos de cultivo. Ahí había terreno de cultivo. Eran chacras. Eran chacras. El Hotel de Turistas se construyó por un plan del gobierno que construye una serie de hoteles de turistas. El nombre oficial era Hotel de Turistas de Camaná,
de Cusco, de Huancayo, de Arequipa, ¿De Chala? el de Chala, que es el Hotel Mellizo del Hotel de Turistas Camaná, porque compartieron el mismo plano. Si uno va al Hotel de Turistas de Chala, va a observar que es el mismo plano, solo que está invertido. Es como que por la posición. La posición, claro, la parte de las cocheras están para el otro lado, pero luego es todo, comparten el mismo plano, son hoteles mellizos. Y te cuento algo que justo de ese momento, que el Hotel de Turistas Camaná, hasta donde he investigado y justo sale publicado en el libro, no debió existir. O sea, el hotel proyectado era el de Chala. Y es la población de Camaná cuando se enteran, porque hay oficios, hay documentos del alcalde de la época que envía al presidente de la República que construyan ese hotel acá en Camaná y les pone en una carta larga los motivos por los cuales debía construirse acá en Camaná, como el de Chala, ¿no? Y bueno, no pasó mucho y llega una respuesta al gobierno y se construye el Hotel de Turistas Camaná, justo por el movimiento de la gente, porque se junta toda la gente, juntan firmas y hacen ese pedido al gobierno, cosa que es algo que no se conoce. Pero Y, sí. y si era del gobierno, ¿cómo así llegó de repente a privatizarlo? Ah, claro, eso ha sido ya en la década del 90, ¿no? El gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? O sea, hasta el año 90 era el del gobierno. Sí, sí, o sea, durante varias décadas, lo que pasa es que los diferentes gobiernos de esa época se dedicaron a construir hoteles en diferentes sitios, y no fue en un solo gobierno, ha sido como 2 décadas o 3 décadas que siguieron construyendo hoteles de turistas, hasta que llega el gobierno de Velasco, y como sabemos se estatiza todo. Siguió funcionando, pero ya las construcciones fueron deteriorándose, ¿no? Ya no tenía el mismo mantenimiento, y en el caso del Hotel de Turistas Camaná fue alquilado, a fines de la década del 70 fue alquilado por Helber Samalvides, lo alquiló, y lo ha tenido hasta la década del 80, que por algunas circunstancias en el gobierno de Alan García lo cierran el hotel. Yo recuerdo haber visto el hotel cerrado por varios años y se siguió deteriorando aún más. Ya era un tema que preocupaba porque estaba realmente la construcción muy, muy deficiente. Y ya cuando llega el gobierno de Fujimori, privatiza todos los hoteles de turistas, pero no todos juntos, sino los privatiza por separado, y el de Chala y el de Camaná los mete en un solo paquete, y bueno, Helber Samalvides se presentó a esa subasta, digamos, ¿no? Era el nombre de la subasta, y bueno, compra de esa forma ambos hoteles, ¿no? Así es que de esa forma se privatiza el hotel y bueno, ya lo vemos ahora mejorado, claro, está en manos privadas, pero ya una imagen mucho más presentable para nuestra ciudad. Ah, esa es la historia del hotel de turistas. Sí, así es, así es. Regresando al escudo Camaná, tenía una duda, una consulta. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es el cambio más grande que se ha hecho en el escudo de Camaná? Bueno, hay 2 imágenes que están muy claras, una es la de un león, y la del lado izquierdo está el león, y en el lado derecho es donde hay claro, hay las estrellas de lis y el león, y en el lado derecho es donde se aclara una torre que estaba muy difusa, la torre está más nítida. ¿Pero antes qué era? ¿Era otra imagen o qué era? No se distinguía, no se distinguía bien, parecía una runa, una piedra parecía por el desgaste. Y bueno, luego en la parte de abajo también hay otro elemento que se empieza a distinguir más claro, pero lo importante es que ya hay una imagen sólida, pues, ¿no? O sea, no es algo que se podía adivinar. Incluso había un elemento al centro que había sido añadido sin ninguna mala intención, sino que estaba mal interpretado por la distorsión de la imagen original. Pero ahora ya podemos tener un escudo. En su momento, claro, ha habido voces también, que como esto ya todo estaba en las redes, que han opinado de que se debiera cambiar el escudo. Eso es algo que siempre va a estar ahí vigente, por ahí algunas personas proponen que se cambie. Eso es algo que cuando nosotros hemos hecho el proyecto, no es que hemos querido defender a capa y espada un escudo español. Bueno, personalmente yo lo veo, ya estoy familiarizado con la imagen, no es algo que me desagrade, pero tampoco es que me cierre a nuevos proyectos, nuevas propuestas. Pero la cuestión es que haya un concurso, si es que en algún momento se quisiera. O sea, se puede hacer, o sea, se puede agarrar a la municipalidad y decir, ¿sabes qué? Vamos a renovar el escudo. Lo han hecho en algunos otros sitios,
como también hay algunos otros que han respetado su antigüedad, su historia y lo han mantenido, ¿no? Pero en algunos sitios sí han hecho algo como lo estamos mencionando. Hablando tanto de historia, si tuvieras la oportunidad de repente de retroceder en el tiempo y quizás de entrevistar a alguien de la historia de Camaná, ¿a quién te gustaría entrevistar? ¿Con quién te gustaría conversar? Yo creo que regresaría a los inicios de la fundación de Camaná. Hay un tema ahí muy pendiente y que creo que va a ser muy difícil que lo resolvamos. El tema de la fundación es algo que siempre me ha tenido, la fundación de Camaná, algo que me ha tenido buscando las fuentes que lamentablemente hasta ahora no se encuentran sobre la fundación de Camaná. Es el momento en el que yo, hablando de historia Camaná, ¿no? El momento en que yo quisiera regresar para poder ver cómo fue realmente todo, porque no está bien definido quién fue el fundador de Camaná. Se sabe que fue en Huacapuy, que se sabe que fue... la fecha es otro tema, que algunos historiadores consideran que fue en 1539, otros están diciendo que fue en 1540, siempre antes de la fundación de Arequipa, eso sí está establecido, pero no se sabe la fecha exacta, y eso es algo que creo que todavía está pendiente de resolver y siempre pienso en eso, de que en algún momento puede encontrarse. ¿Quién se fundó primero? ¿Camaná, Arequipa? ¿Cómo es esa historia? Acláranos, por favor. Claro, no, Camaná ha sido fundada antes, de todas maneras eso ya está aceptado por historiadores de Arequipa, de Camaná, historiadores de la historia del Perú. Hace un siglo eso estaba en duda, no había lo suficientes las fuentes documentales como para aseverar esto, ¿no? Pero sí, ya está demostrado que Camaná fue primero. Lo que está en duda, como te venía diciendo, es la fecha, que no hay un documento que nos certifique cuándo exactamente, y tampoco el nombre del fundador, ¿no? Como que en Arequipa sí se sabe que fue Manuel García de Carvajal, que es el que estuvo también acá en Camaná y luego se traslada a Arequipa. Esa población española que vivió en Camaná a fines de 1539 e inicios de 1540 es la misma que se traslada a Arequipa a fundar la ciudad de Arequipa, que fue como una refundación en realidad, porque fueron los mismos, con sus mismas autoridades, y bueno, lo hicieron por un tema que luego ellos explican que fue por el clima, ¿no? Que fue por la insalubridad, porque supuestamente habían unos mosquitos. Aquí en Camaná. Claro, acordémonos que ellos vivían frente al río, en Huacapuy. Claro. Y actualmente allá hay un montón de mosquitos en temporada. Claro, y en esa época lo que había, si bien no habían muchos cultivos, pues yo creo que los cultivos que existían eran mínimos de la población aborigen, había mucho de que se anegaba el río no iba directo al mar, sino que se abría en un delta y en donde el agua se esparcía y se quedaba estancada, y justamente es el lugar propicio para que crezcan los mosquitos. Los zancudos. Los zancudos, todos esos bichos que en fin pueden haber afectado a esa población española. O sea, los zancudos los sacaron a los españoles de Camaná. Así, indirectamente pues, ha sido de esa forma. Y cuéntame, y hablando allá en Huacapuy, por ahí cerca queda también las bodeguillas de Camaná. Claro. ¿Cómo es esa historia? Porque yo siempre en el colegio me han dicho que eso era como que un almacén. Ya, sí, almacén sí, pero no necesariamente lo que se ha venido repitiendo. Las bodeguillas tienen origen español, o sea, su construcción es de esa época, de los primeros españoles que se establecieron acá. Ya se han encontrado documentos en donde se determina cuál es su origen. Esto está documentado en un artículo que lo he presentado en conjunto con Valentín Valencia, y esto tomado de algunos documentos que han salido recién a la luz, que lo que pasa es que esos documentos antiguos estaban en un español difícil de entender. Elar Fuentes Rueda es un historiador arequipeño que los ha transcrito al español moderno, y ahí podemos determinar que estas bodeguillas fueron construidas como almacenes de vino. En esa época, algunos españoles empezaron a sembrar uva, almacenes de uva también, empezaban a sembrar uva para hacer pasas. Sembraban higo y uvas. Ese producto era muy cotizado en el interior, lo llevaban sobre todo al Cusco. Se sabe por otros documentos que había transportistas y cuánto de ese producto llevaban a la sierra, al interior del país. Entonces,
esas bodeguillas justamente reciben el nombre de bodeguillas porque eran bodegas para almacenar la uva, seguramente también el higo, y lo llevaban seco, pues, ¿no? Porque era un producto muy, muy cotizado en el interior de nuestro país. Sé que hay teorías que hablan de que servía para almacenar el oro de los españoles, pero esto pues, aparte de que no tiene fuente documental, porque acordémonos que para poder hablar de historia tenemos que tener fuentes escritas o algún otro tipo de fuente que nos sirva de respaldo para sustentar lo que estamos hablando o escribiendo, ¿no? No existe fuente alguna de que se haya almacenado oro en ese lugar. Y utilizando solamente la lógica, tampoco es lógico que se lo depositen ahí cuando el oro que salía, de alguna forma que salía al puerto, que en el puerto natural era Quilca o Arantas, salía de Arequipa directo hacia ese sitio. Es muy raro, resulta muy contraproducente que los españoles lo traigan a Camaná en esa época que Camaná de Quilca era tan lejos porque el transporte era muy deficiente. ¿Para qué lo traían a Camaná, almacenarlo acá, si después lo iban a sacar por la caleta de Quilca, ¿no? Entonces, en todo caso, si querían construir una bodega para el oro, debieron hacerla allá y no acá. Entonces, por la lógica nomás, ya eso se cae, ¿no? Se cae, no tiene sustento. Pero lo más importante son los documentos. Entonces, aclarando, las bodeguillas era para almacenar el vino, bueno, la uva y los higos. Así es, sí, sobre todo la uva. Eso es lo que está sustentado con documentos. Muy bien. Y dando la vuelta por ahí nomás, porque por ahí hay mucha historia. Llegamos al, bueno, el Cerro Mil Hojas y pasamos, llegamos al Túnel del Tiempo. ¿Qué nos puedes contar del Túnel del Tiempo? Porque yo he escuchado la historia de Santos Pastor, que por el Túnel del Tiempo, hay la historia, ¿no? Que por el Túnel del Tiempo ha sido donde él, bueno, hay una historia de la construcción y el mito de que su longevidad se debe a que él paraba mucho por esa zona. Claro, esto es en respuesta a una historia que ha creado mi amigo Juan Carlos Gamarra, que él mismo lo ha declarado varias veces. Es un cuento que él escribe, es una novela que él escribe, El hombre más longevo del mundo, sobre la vida de Santos Pastor, en donde él lo coloca a Santos Pastor en la creación, en la construcción de este túnel, que luego lo redescubre Juan Carlos y lo denomina el túnel del tiempo, en alusión a Santos Pastor, que debió haberlo construido. ¿Quién sabe? Santos Pastor ha trabajado ahí. ¿Quién sabe? Santos Pastor ha trabajado ahí. Entonces Juan Carlos, como utiliza la novela, y la novela te da los recursos para crear historias, no estás hablando de historia netamente, sino es algo ficticio. Entonces él hace que Santos Pastor trabaje en el túnel del tiempo y le asigna que este túnel justamente es la que le da la vitalidad de vivir los 126 años que había vivido. Cosa que es muy, muy meritoria, ¿no? Pero esto es parte de una historia, no es una historia documentada. Ah, ya, o sea, esta es una novela. Es una novela, exactamente. Es una novela que Juan Carlos Entonces, muy bien amigos, tantos amigos que se van y quieren longevidad allá, que quieren longevidad, No, está bien. no vayan al túnel. Bueno, sí, ¿no? Pero a conocer, pero Que vayan no es el secreto de la longevidad, Porque- sino es parte de una novela que nuestro amigo Juan Carlos Gamarra. Así es, porque para subir ahí tampoco no hay que tener físico. Y si es que están yendo, excelente, van a hacer ejercicio y van a tener una bonita Yo he experiencia. pasado como 5 veces el túnel, ¿ah? Ajá. Ya te veo más joven. Ah, ya. ¿Qué nos tienes que contar de Santos Pastor? Santos Pastor, longevo, pues, Porque 126 yo años. me he enterado que te has ido hasta el Congreso de la República, creo. Sí, esta es una gestión que justamente Juan Carlos Gamarra también ha iniciado y la ha logrado concretar. No fue exactamente en el Congreso, es una dependencia del Congreso, este Museo Nacional Afroperuano, así se llama. Ah, bien. Es un museo que acoge en sus varios salones imágenes y sobre todo relata cómo ha sido la llegada de los primeros afroafricanos que vinieron en calidad de esclavos al Perú. Y es bonito el lugar porque vas recorriendo la historia, cómo ha sido todo ese proceso muy sufrido de esta gente que vino al Perú desde el inicio de la llegada de los españoles. Y también al último del recorrido encuentras imágenes ya de afrodescendientes peruanos que son destacados, ¿no? Que han destacado no solo en fútbol, vóley, también en el Congreso, en política, en el canto, en diferentes situaciones.
y entre ellos Juan Carlos, por medio de su gestión, ha logrado que lo incorporen a Santos Pastor, ¿no? Este longevo que destaca no solo justo por esa longevidad de 126 años, sino porque realmente es un personaje destacado de una época que no destacaban, no encuentras otro afrodescendiente que destaque de esa época. Y lo más interesante de él es que sirvió de referente histórico. Él es una fuente histórica que José María Morante lo entrevista en repetidas ocasiones y logra mucha información que de otra forma... José María Morante entrevistó a Santos Pastor. Claro, él lo entrevistó en 1934. Eso está documentado en una entrevista que Morante incluso llegó a publicar en el diario El Comercio de Lima en esa época. Y es una entrevista muy bonita en donde ves que realmente este caballero, que en esa época tenía 124 años, 2 años antes de fallecer, tenía una mente muy lúcida. Estaba muy, con los recuerdos muy frescos, su manera de conversar muy respetuosa. Recordemos que este señor había sido esclavo hasta los 50 y tantos años, hasta los 54 años aproximadamente, y conservaba esa manera de hablar. O sea, esa entrevista es muy rica porque ves historia pura, ves cómo eran las costumbres de hace ya más de 150 años, 200 años, ¿no? El origen de Santos Pastor viene que de... él era camanejo, pero sus antecesores... ¿Santos Pastor nació en Camaná? Nació en Camaná en 1810. En 1810. Sí, justo hay una partida de nacimiento que estuvo ubicada desde la época de José María Morante. Nació en 1810 y murió en 1936. ¿Con 126? 126 años y 47 días. O sea, es el hombre más longevo del Perú, de Latinoamérica, del mundo. Es considerado del mundo. Lo que pasa es que falta todavía un último paso, que es el récord Guinness, ¿no? Para que se le pueda considerar de esta forma, que son una serie de pasos que hay que cumplir. No, la verdad no estoy enterado de cuáles son exactamente, pero es un proceso que yo creo que se tiene que hacer para que sea considerado el hombre más longevo, porque si uno busca en internet, que ahora es muy fácil hacerlo con el hombre más longevo, encuentras japoneses, claro, encuentras diferentes sitios, pero no encuentras esa edad, no lo encuentras. Incluso hay una mujer que se le acerca, pero no llegan a esa edad. Y en esa entrevista, a los 124 años de Santos Pastor, José María Morante no le preguntó cuál era el secreto de su longevidad. No directamente, pero sí lo infiere Morante en el sentido de que llevaba una vida muy sana, que era un hombre que nunca había bebido alcohol, que era muy metódico y sobre todo el tema de una alimentación sana, ¿no? Por ese lado dirige la reflexión José María Morante. En esa misma época es que ocurre la fotografía, pues, ¿no? Hay un detalle ahí, que hay una fotografía que tenemos felizmente de cómo era este anciano y que fue tomada también en el mismo año, en la misma época, por mi abuelo, justamente porque tengo entendido, según o sea, lo que... ¿Tu abuelo también le tomó fotos a Santos Pastor? Claro, esa fue la foto. Le tomó 2 fotos. Son las únicas imágenes que tenemos de él actualmente, pues. Porque, ¿qué pasa? Que Morante era amigo de mi abuelo. Eran casi contemporáneos, no se llevaban mucha edad de diferencia. Y yo creo, esto no lo sé, no lo tengo de fuente muy segura, pero yo creo que es el mismo Morante el que lo induce o le comenta a mi abuelo de este longevo, de este viejito de 126 años. Mi abuelo le toma una fotografía en la dehesa, que era donde vivía Santos Pastor, con todo el grupo de gente que vivía en esa época, y luego lo convence para llevarlo a su estudio fotográfico, que es donde está una toma ya más conocida, que está... Es la que está con las piernas impresa, cruzadas, creo, en varios... y es la que se conoce en varios sitios. Esta sí, creo que está sin zapatos. Claro, eso es lo más distintivo, pues, ¿no? Que tiene unos zapatos, unos pies así muy grandes y sin zapatos, bueno, que no era raro, había mucha gente que no usaba zapatos. No se usaba, ni para el colegio, creo, hasta el colegio iban sin zapatos, creo, ¿no? Sí, sobre todo en los chicos no usaban zapatos, en los adultos sí, pero bueno, él nunca usó zapatos, y ese es otro rasgo característico, nunca usó calzado y tenía unos pies talla 48. Oye, si tuvieras que de repente darnos una reflexión de la cultura de Camaná, de la historia de Camaná, que de repente se está perdiendo, ya nos estamos olvidando, porque hay muchos jóvenes que hoy en día no valoran ese tema de la historia, pero yo pienso que es importante conocer nuestra historia para poder también forjarnos para nuestro futuro.
¿qué tendrías que decir a esa juventud, a esas personas que nos están viendo a través de este podcast? Bueno, lo primero, a toda la juventud, lo más importante es que estudie. Lo más importante es que se capaciten. Si te gusta la historia, excelente, continúa por ese camino. Pero si no es necesariamente el camino que cada uno está eligiendo, puede gustarte las ciencias, la medicina, la ingeniería, en fin, tantos caminos que tienen los jóvenes, las carreras técnicas, pero que estudien. Lo importante es capacitarse, que sean buenos en el área que han escogido, que eso va a sumar, indirectamente suma para su familia, para su hogar y luego también para Camaná, porque hay muchos jóvenes que regresan y suman de esa forma. Ahora, a los que les gusta la historia, a los que les gusta un poco el tema de la cultura de Camaná, es importante que se vayan empapando. La verdad es que es difícil encontrar, a lo mejor en la actualidad, alguien que siga, pero siempre hay algunos jóvenes que van a seguir este camino. Y es importante que también se empapen con todo este tema de cariño a nuestra tierra, las costumbres, el folclore. Y no es, lo que pasa es que cuando uno empieza, tal vez lo siente muy, muy lejos el llegar a algo, a concretar algo. Pero todo es que haya perseverancia, creértela, como se dice, y vas a conseguir tu objetivo. Si quieres publicar un libro, empieza a escribir, empieza a practicar. Sobre todo, si vas a escribir, tienes que leer. Si no lees, no vas a conseguir nada. De los historiadores que conocemos, bueno, en persona estoy conociendo a un historiador de Camaná, que usted es de la carrera de odontología, usted es médico, odontólogo. Yo soy, claro, ¿no? cirujano dentista. Y equilibras el tema de su trabajo como médico, como cirujano dentista y también como historiador. ¿Qué otros historiadores has conocido o han existido en Camaná, historiadores sobre Camaná netamente? Claro, bueno, que yo haya llegado a conocer, por ejemplo, el profesor Augusto Morovejo, ¿no? que con Augusto tanto Morovejo. Cariño él también sacaba unas revistas, que siempre estaba presto a cuando alguien venía o incluso los alumnos lo buscaban, él salía al campo, salía a Huacapuy a enseñarles de la historia de Camaná. Sí, señor. Yo recuerdo haber salido con él alguna vez. Claro, de él recuerdo mucho, pues, ¿no? Porque siempre estaba disponible para hablar de historia, para hablar de Camaná. Augusto Mogrovejo. Sí. Antes de él, porque como dices, siempre hay, ¿no? De repente, en algún momento nos tenemos que partir de este mundo, pero ya queda tu legado, ¿no? Tus libros, tus revistas, tu historia que has documentado sobre Camaná, y de repente saldrá otro también a seguir ese camino. Sí, yo creo que sí. Y siempre. antes de Augusto Mogrovejo, ¿quién está? ¿José María Morante? Claro, José María Morante. Puede haber habido varias personas, ¿no? Pero claro, que destaque definitivamente fue José María Morante. Y luego de don Augusto Morovejo, bueno, salen otras personas ya más contemporáneas, que Juan Carlos Gamarra, Percy Gallegos, Valentín Valencia, que van al tema de la historia, costumbres, ¿no? Ahora, si hablamos de libros, también hay escritores destacados, que es una lista más larga, pero ahí creo que tienes Camarón Lector. ¿Es una es. editorial? ¿Es una asociación? Es una editorial, ¿no? Es una asociación, es una editorial sin fines de lucro. Nos hemos juntado en sí 4 amigos. Lo que cada uno teníamos nuestros proyectos de publicar cada uno sus respectivos libros, respectivas publicaciones. Dijimos, bueno, ¿por qué no nos juntamos y nos ayudamos entre nosotros y ayudamos a otras personas que quieren publicar? Porque nosotros sabíamos que es difícil publicar. O sea, es algo que hay que seguir varios pasos, es un proceso de edición. No es solo escribir, sino también hay que editar, hay que hacer correcciones y luego armar un diseño, una tapa, y luego de que lo tienes el libro ya imprimirlo y presentarlo, ¿no? Porque tampoco no es tenerlo así en el bolsillo, en la mano. Tienes que presentarlo, darlo a conocer. Entonces, Camarón Lector apoya a otros jóvenes que quieren iniciar a redactar, a escribir un libro, ¿les apoyan? Así es, sí. O sea, hemos hecho ya un trabajo de 3 años, justo hemos cumplido ahora en junio 3 años, y venimos publicando libros de diferentes autores, de Camaná, de Arequipa, incluso de Lima, gente amiga que ve que lo hacemos con cariño y han publicado por medio de Camarón Lector. Estamos en un promedio de haber publicado algo de 50 libros, no tengo el número exacto, pero más o menos hemos publicado algo de 50 libros de narrativa, de historia, de poesía, libros infantiles.
Entonces, para ¿Y el público y qué infantil. talento ves por ahí? Alguien que pueda de repente emprender más entre tantos escritores jóvenes y nuevos que hay ahí. Eh, bueno, este año O el que te sorprende más personalmente. no, o sea, en sí cada uno tiene un talento distinto, diferentes estilos. Ujú. La señora, por ejemplo, me agrada mucho la iniciativa que tuvo la señora Teresa Samalvides, una persona que es jubilada, ha sido profesora ella, y que tenía un libro que quería publicarlo y que ella es camaneja, pero actualmente está en Estados Unidos, y quería publicar su libro y le hemos ayudado porque justo lo que le faltaba era ese paso de publicarlo, de que le ayuden en el tema de la edición, ¿no? Entonces salió un libro muy bonito y fue muy satisfactorio para nosotros porque generalmente piensas de que una persona quiere hacer todas sus cosas cuando está recién en la adolescencia o entrando a la juventud, pero la señora que es jubilada lo ha querido hacer y le ha salido un producto muy bueno. Jóvenes también ha habido que han publicado con nosotros. Los últimos, por ejemplo, es el caso del chico Apaza, hijo del profesor Jimmer Apaza, Mm. que él ha sacado un cómic que es talento puro, nato de él, de hacer este arte de dibujar tan bonito y que ha sacado un cómic por medio de nuestra editorial, como también en un rumbo tan distinto que es la poesía. Ariana, que es estudiante del Colegio La Candelaria, eh, ella también es muy destacada, no solo en escribir, sino en la declamación, ha publicado con nosotros y son talentos que están saliendo y es importante para nosotros porque pues, de esta forma yo creo que damos el incentivo, el empujoncito para que sigan sus pasos, ¿no? Entonces, a todos los jóvenes, y no solamente jóvenes, ¿no? Adultos, sin Así es. importar, sin distinguir la edad, si quieren de repente un apoyo para publicar su libro, para terminar sus libros, entonces está Camarón Sí, Lector para apoyarlos en finiquitar todo para poder ya publicar un libro. así es, así es, sí. Ya, ¿Y quiénes ojalá. son esos 4 superhéroes que integran Camarón Lector? Bueno, está justamente Juan Carlos Gamarra y Valentín Valencia con los que ya venía trabajando anteriormente en proyectos como el del escudo, como el del himno de Camaná, que fue otro Ujú. tema. Y últimamente se integró Abac Villegas, que es el elemento Ah, más sí. joven, que también ha sumado un poco de justamente entusiasmo al grupo. Y bueno, estamos con este proyecto que queremos seguir trabajándolo. No hay intención alguna de bajar los brazos, estamos aún vigentes y ojalá que en algún momento, Alex, podamos concretar una entrevista, si es que se da la situación técnica, una entrevista acá con los cuatro, con los muchachos de Camarón Claro, Lector. claro que sí, sí. Ujú. Bienvenidos. Me gusta siempre las personas que están colaborando con las demás personas, ¿no? Porque el apoyo tiene que ser mutuo y entre Ujú. todos podemos colaborar y si Camarón Lector puede aportar con la juventud, con las personas que quieren seguir escribiendo, yo también puedo colaborar a mi manera también, ¿no? En Ujú. seguir apoyando y difundiendo. Es como hacemos ahora esto, ¿no? Porque la intención de esto es dar a conocer de repente sus proyectos, los emprendimientos y todo eso, ¿no? Tengo una última pregunta y una curiosidad también. ¿Qué, qué más esperas de tus proyectos futuros? De repente, como profesional, como escritor, ¿qué te falta? ¿Qué sientes que todavía no logras y quisieras alcanzar y lograr de repente a corto o largo plazo? Bueno, mira, no me lo he planteado. Como profesional, sí, seguir creciendo, seguir atendiendo a mis pacientes. Estoy muy entusiasmado proyectándome con la profesión de mis hijos. Uno de ellos estudia medicina, mi hija estudia odontología, justo igual que yo. Para mí eso es una manera de proyectarme a través de ellos y me satisface mucho. Ahora, de otra parte, en el tema del trabajo literario, de historia, vengo desarrollando, o sea, lo que pasa es que vengo investigando temas y es lo que más demora a veces, la investigación. No tanto el escribir el libro, sino la investigación. Vengo ya en un tema de años, por ejemplo, vengo trabajando un tema de la migración china acá en Camaná, que ya varios me han escuchado y me dicen, ya, ¿cuándo sale el libro? Me dicen, pero es que he encontrado nuevas fuentes y bueno, sigo aumentando, sigo investigando. Acá hay muchos chinos
Turcos también había, pero ya no hay turcos, creo, ¿no? Claro, que son Hay los un turco todavía, palestinos. creo. Sí, claro, o sea, ya son camanejos, pues, ¿no? Son palestinos en realidad, Ah, palestinos. el término. Antiguamente le decían turcos, pero el término es Ah, palestinos. palestinos. Y claro, o sea, es gente de acá de Camaná que ya lo que pasa es que los migrantes han tenido sus hijos, ya se han establecido, algunos incluso ya, bueno, han salido de Camaná. Y lo mismo pasa con los chinos, ¿no? Que sobre todo en la población china se ha habido mucha migración en diferentes etapas, ¿no? Porque si bien los palestinos vinieron a inicios del siglo XX y fue una sola oleada de migrantes que, bueno, que enriquecieron nuestra cultura, en el caso de los chinos viene desde mitad del siglo XIX, y es algo que tal vez no se sabe mucho, que ha habido bastante chino desde 1860 y algo hasta la actualidad, ¿no? Que ya son descendientes, pero lo que no se sabe es que esos primeros chinos no llegaban con sus apellidos chinos, como ahora sí vemos, no sé, Chang, Wong, Hao, Ah, Pang, ¿no? Diferentes apellidos que son identificables. En esa época no tenían su apellido original porque cuando ingresaban generalmente con un apellido que le ponían en la migración, o adoptaban el apellido de la persona que lo había contratado. contratado. Entonces, hay constancia, y eso es lo que justo estoy documentando ahora, de gente que desciende de chinos que a lo mejor no lo saben, que tienen apellidos, digamos, tan normales o tan comunes como te puedes encontrar en la calle. Ahorita no quiero mencionar De repente, apellidos, pero sí, o de sea, repente también somos chinos, pues. sí, hay mucha gente que sí conserva rasgos y no saben de dónde. Ah, pero Entonces ha prueba de ello habido, también la pileta china, pues, ¿no? claro, la pileta china, que ya eso es en la segunda etapa de la migración, que eso es ya en la década del 40. En la década del 40, que fue ya cuando ese grupo de chinos emprendedores, en esa época gozaban de un buen poder adquisitivo, que hicieron esa donación para la población de Camaná. Fue justamente cuando se estaba conmemorando el cuarto centenario de Fundación Española. Entonces ellos se juntaron en un grupo muy sólido y hicieron esa donación que quedó algo muy bonito. Ahora la tenemos en Hábitat, Ahora felizmente, está en que ha hábitat, sido sí. reconstruida porque casi se pierde, ¿no? Claro, Pero sí. felizmente está en Hábitat y nos queda ese recuerdo. ¿Qué gobierno sacó de la pileta china? Eso ha sido en el 92, me parece que estuvo Ah, no, Gino Magaña, me parece que estuvo reemplazándolo a Herbert Samalvides, y él trajo un diseño nuevo, que en su momento fue bien aceptado, te digo. Eh, Había una tendencia en esa época. ¿Qué pasa? Que Camaná también todos queríamos que Camaná creciera, que sea más moderna, que tenga mejor situación económica, que sus vidas sean más bonitas. Y mucho había en esa época, yo recuerdo que estaba en el colegio aún, la tendencia, los 80 estaba en el colegio, y que había la tendencia que se cambiara todo lo antiguo. Esos techos de mojinete que ahora los vemos tan bonitos Ah, y verdad. son tan representativos, Que todavía quedan. no eran bien vistos. Todos querían tener una casa de concreto, de 2 pisos grandes, que bueno, sí es cierto, son cómodas, pero se perdió mucho de nuestra tradición. Y justamente creo que eso fue lo que motivó a cambiar la pileta, que querían algo más moderno en la época. Y bueno, al final considero que fue un error, porque la pileta sí debió quedarse. Pero bueno, ya son cosas que han pasado. Claro. Muy bien, muchas historias que contar. Yo le agradezco mucho y bueno, tenemos el honor de tenerlo presente en este podcast. Si de repente tienes algunas últimas palabras ya para cerrar y de repente en una próxima con todo el equipo de Camarón Lector podríamos conversar más acerca de esta historia, que personalmente a mí me gusta conocer esos temas. Siempre me ha gustado y siempre he estado ahí picando un poquito por aquí, un poquito por allá a través de repente de videos y de todas esas cosas, Ujú. pero nunca he tenido la oportunidad de enfocarme mucho, ¿no? Pero si tuviera el tiempo creo que haría mil cosas, pero a veces el tiempo hoy en día ya no alcanza para hacer tantas cosas. Sí, pues el tiempo siempre es el limitante. Nada, solamente enviar un saludo a toda la población de Camaná, a las personas que han tenido a bien ver mi trabajo, muy agradecido con todos. Estoy en Facebook también, ahí publico algunas cosas del trabajo que vengo haciendo, y bueno, vamos a seguir adelante. Felicitaciones, Alex. Proyectados es un bonito proyecto y te auguro que te va a ir muy bien.
muy buenos deseos y encantado de estar nuevamente acá si se da la situación. Hasta con nosotros el doctor Milton Ceballos Vergara, historiador, director de la revista Camaná Hermosa y también parte del equipo de Camarón Lector. Agradecemos mucho su presencia y esperemos poderlo tener otra vez en un próximo podcast, de repente con todo el equipo. Gracias, un honor Carlos. estar con usted, señor Milton. Gracias. Muchas gracias y estamos hasta una conversando. próxima. Ok, ya nos vemos.